bayesiana. Es decir, en este módulo lo que se dio fue una introducción, o lo que se pretendió estudiar fue una introducción de la estadística bayesiana, y lo que se pretendía era introducirlos al estudio de los modelos lineales generalizados. De la primera sesión nosotros aprendimos un par de palabras: la regresión logística binaria, y la otra palabra es la regresión de Poisson. Vamos a hacer algunos ejemplos de esos modelos lineales generalizados en el día de mañana. En el día de hoy vamos a realizar, o vamos a mostrar, la solución de unos cuatro ejemplos de estadística bayesiana, en donde el énfasis lógicamente es para mostrar la solución de los ejercicios, pero es también para mostrar cuáles las preguntas claves, o sea, la metodología del abordaje cuando se está hablando en estadística bayesiana. O sea, cuando nosotros tenemos un modelo, un esquema de pensamiento bayesiano, qué tipo de preguntas es la que van a formularnos a nosotros. Entonces, eso es lo que pretendo mostrar con esos cuatro ejemplos. Claro, son ejemplos sencillos, evidentemente. Bien, vamos a comenzar entonces en esta tarde explicando un poco el material. Lo primero es que fue subido hace una media hora bueno, yo tenía aquí como a las 5:30, ustedes deberían tener media hora antes. Yo comencé a subí a un chat, a un WhatsApp que estaba por ahí, que se llama Modelos de Regresión. Yo no sé si todos ustedes tienen acceso a él. El que no, me dice, me informa para que tenga acceso a todo el material. El material está dividido en varias partes. Hay una primera parte que tiene las diapositivas, o sea, lo que yo voy a hablar en la tarde de hoy y lo que hablaré mañana. O sea, si alguien quiere no venir a clase, perfecto. Hace acto de presencia, dice presente, y se puede estudiar las diapositivas. No hay ninguna clase. Un segundo material es un material para ver, no para estudiar, sino para ver cuáles situaciones pueden ser resueltas a partir de los temas, a partir de lo que hemos tratado aquí, o la estadística bayesiana o los modelos lineales generalizados. Entonces, ahí hay varios ejemplos, hay unas tesis, hay unos trabajos, unos artículos, hay hasta, puedo subir más textos, los de la Universidad Nacional de Medellín, sobre introducción a la estadística bayesiana. También lo puedo subir si alguien está interesado sobre el tema. Alguien, lógicamente, entiendan que en el módulo con escasas 3 sesiones no podemos aspirar a tener una profundidad en cada uno de los temas, porque además los temas son interesantes y son teóricamente hay que irselos comiendo muy despacio. Entonces, ese es un material para ver qué cosas yo puedo hacer con lo que me intentaron enseñar. ¿Qué cosas yo puedo hacer? O sea, eso tiene que ver con la parte de la aplicación. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Aquí hago un paréntesis en lo que yo estoy haciendo y les refiero un poco de historia. Cuando comenzamos la especialización, yo solía, cuando hacíamos las clases presenciales en la Universidad del Atlántico, yo solía hacer énfasis a mis estudiantes que lo que nosotros veníamos a hacer en la especialización era a llenar las maletas de las técnicas estadísticas. Llenar las maletas de las técnicas estadísticas, de las herramientas estadísticas, para luego salir al bosque, salir a la selva, a cazar, a poder cazar problemas y solucionar los problemas de la realidad. Lógicamente, a ese bosque, a esa selva, entre más sofisticado era la herramienta, era la técnica, pues mejor nos iba a ir en la caza con Z, ¿cierto? Entonces, si nosotros llevábamos unas herramientas mejores, era de esperarse que tuviésemos unas mejores presas, cazas, mejores animales podíamos traer nosotros para la cena. Muy bien,
Y les decía que las técnicas estadísticas, llenar la maleta, el bolso, con las técnicas estadísticas era lo que nosotros queríamos, era el objetivo que nosotros realmente nos planteamos en la estadística. Por eso que, como era llenar con técnicas, yo les decía, para saber qué es una técnica, a pesar de que nosotros habíamos mencionado que la técnica forma parte de lo que es un procedimiento. Un procedimiento es lo que hace parte del método, y el conjunto de métodos constituye la metodología, o sea, el cómo hacer una cosa, cómo alcanzar un objetivo, el camino por el cual hay que recorrer. Es decir, la técnica está hablando de la manera como uno realiza las cosas. Y para darnos cuenta, o mejor, frente a cualquier técnica, nosotros siempre podemos formularnos dos preguntas, que es ¿en qué consiste es para qué sirve, y la otra pregunta es bajo qué condiciones se utiliza. ¿Para qué sirve y bajo qué condiciones se utiliza? Y yo les decía, les insistía a mis estudiantes, estoy narrando ese paréntesis de lo que yo estoy relatando el día de hoy. Me aparté un poco y por eso les dije, estoy en un paréntesis, y les estoy contando cosas de la historia de la especialización. Entonces, al principio yo les insistía a mis estudiantes, ustedes tienen todo el derecho de preguntar y de preguntarse siempre frente a alguna técnica, ¿a qué sirve? ¿Bajo qué condiciones se utiliza? Y yo les instaba a mis estudiantes a que respondieran siempre con una sola pregunta. Es decir, cuando a ti te dice estadística, análisis estadístico descriptivo univariado, eso es una técnica, tú te puedes preguntar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Bajo qué condiciones se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Bajo qué condiciones se utiliza? Esa, por ejemplo, el análisis estadístico univariado sirve para sintetizar, para resumir la información. Y yo les instaba a que respondieran siempre en el para qué sirve con un solo verbo, en infinitivo. Entonces, si a ti te están diciendo regresión lineal, regresión cualquiera, regresión lineal simple, ¿para qué sirve? Hombre, para establecer la estructura de dependencia heterogénea. Perfecto. ¿Bajo qué condiciones se utiliza? Si tú estás hablando del análisis estadístico descriptivo, cuando tú tienes un conjunto de datos. ¿Y qué es un dato? Un dato es el resultado de las mediciones de las variables en un objeto. Yo les instaba también a mis estudiantes que recordaran cuáles son las triadas de palabras que todo investigador debe tener presente. La triada de palabras que un investigador debe tener presente es objeto, variable y dato. Objeto, variable y dato. Si él sabe distinguir qué es un objeto, qué es una variable, qué es un dato, ya es un gran investigador. Y cuando tú estás haciendo un análisis estadístico descriptivo, estás frente a un conjunto de datos. Si yo tengo un conjunto de datos y lo puedo sintetizar, resumir, estoy aplicando el análisis estadístico descriptivo. Si tú dices ANOVA, análisis de varianza, ¿eso qué es? Eso es una técnica estadística. ¿Para qué sirve? Para comparar tratamientos, y así cualquier clase de técnicas estadísticas. Recuerden que nosotros como especialistas en estadística lo que hacemos es llenar la maleta de técnicas, Entonces, cerramos el paréntesis, volvemos a lo que veníamos. Ustedes, yo estoy, para los que entran en sintonía, ahora yo estoy contando cuáles son los documentos y en qué consisten los documentos que están subidos en un WhatsApp que se llama modelos de regresión. Les dije, hay un primer grupo de documentos que subí, que son las diapositivas de lo que yo voy a hablar hoy y de lo que hablaré mañana. El otro set de diapositivas es sobre aplicaciones del MLG o de la estadística bayesiana. O sea, son documentos que les sirven a ustedes para hojear. Yo no sé, no recuerdo cuál fue la persona, creo que fue una muchacha que me preguntó, profesor, ¿es que tanto material? Pues no hay que estudiarlo, pero sí hay que aprender, hay que hojearlo, como para tener claro cuál es la aplicación
en qué contexto está la aplicación que se les está presentando. Creo que son unos 10 o 11 documentos que hablan sobre la aplicación. Y es pertinente porque nosotros estamos aprendiendo técnicas. Aquí lo que aprendimos fue unas técnicas de regresión logística, las técnicas, qué sé yo, de revisión de Poisson y las técnicas bayesianas. Son las estimaciones bayesianas o la estadística bayesiana. Eso son técnicas y nosotros tenemos que preguntar en qué situaciones. Y bueno, ese conjunto de documentos lo que te está orientando, o mejor, te está señalando en qué situaciones reales tú las podrías utilizar. Muy bien, yo no voy a hacer todavía ningún referencia en concreto sobre esos documentos. Voy a dejar que ustedes esta noche o después, no necesariamente tiene que ser para mañana o para esta noche, sino que ustedes lo vean y si tienen alguna duda, así hayamos terminado las sesiones, ustedes me comenten. En fin, la idea es tratar de motivarlos a partir de la ojeada, no estudiada, ojear esos documentos. Hay un tercer set de documentos que subí, que son los datos. Aquí, en cuanto a eso es lo siguiente. A mí siempre me gusta subir las cosas, pero que subirlas bien, o sea, que la gente a la cual uno quiere transmitirle o quiere darle algo, lo ve. Son unos archivos que están en Excel, o sea, cuando digo Excel, Word, PowerPoint, o sea, eso es unos softwares generales que todo el mundo los puede ver, o bueno, hasta PDF, todo el mundo lo puede ver. Se los coloqué en Excel porque normalmente los datos de esos archivos que no son inventados son reales, son de datos reales, no me pertenecen a mí, los datos son datos de ejemplos que ya están elaborados o que alguien planteó, cuyos datos plantearon. Entonces yo se los mostré en Excel. Son 3 sets de datos, uno para la regresión logística, otro para la regresión de Poisson y el otro es los datos de la tarea. El tercer 1, 2, 3. El cuarto set de documentos es sobre el examen. O sea, ¿qué deben hacer ustedes? A ver, yo no sé, Alirio, si tú me ayudas, ¿cuál es la persona jefe de, vamos a decir, seminarista, el mayor, el pluma mayor del grupo? ¿Quién es? ¿Es hombre o mujer? Bueno, acá todos son plumas mayores. Jesús nos está colaborando con las grabaciones. Ah, bueno, Jesús también puede ser la persona. ¿Cuál es el asunto, Jesús? Internamente que te comunique la gente. El que no te comunica, tú lo puedes comunicar, decidir tú democráticamente, o sea, tú solito, sin que preguntes a nadie, democráticamente te he designado para tal grupo. Ármate 4 grupos. Máximo, los grupos pueden tener 3 personas. ¿Ya? 3 personas. Entonces, la lista, ya sea a mano, ya sea en Word, y te lo subes. Entonces, en donde esté el grupo número 1, no sé quién, Jesús, José, Wendy y Enrique. Ese es el grupo número 2. Grupo número 2, tal vez. Ese documento en Word o a mano, como tú quieras, y le tomas una foto y lo subes a WhatsApp, lo puedes hacer esta noche o lo puedes hacer mañana. En todo caso, los grupos que va a conformar y que va a señalar, o sea, si alguien me pregunta, profesor, ¿y en qué grupo cae? Pregúntenle al Pluma Blanca Jesús Fernández. Él es el que sabe a qué grupo usted pertenece. Es más, él subió ya un documento y en donde señala los nombres de las personas y la pertenencia del grupo. Entonces, ¿para qué es eso? Porque en esta semana, a partir del lunes, ustedes se van a poner de acuerdo, no necesariamente tienen que ser encuentros reales, pueden ser encuentros virtuales y desarrollan esos 2 ejercicios.
Hay un ejercicio común y corriente, ejercicio de tipo académico, de estadística bayesiana, y hay un ejemplo que no se les pide mucho, se les pide sencillamente los coeficientes, es decir, el modelo estimado, ya sea de Poisson o ya sea de regresión de Poisson o ya sea de regresión logística binaria. 2 ejercicios es lo que se exige, pero habrán grupos en que se concentra la mayor cantidad de masa gris de todo el curso. Es decir, ese grupo es el grupo piloso. Para los grupos pilosos, porque puede haber más de uno, más de un grupo piloso. Para el grupo piloso puede además de esos 2 ejercicios, anexar otro ejercicio. Ahí no está formulado, pero no es obligatorio hacerlo, Si no, dijéramos, para los que quieran aspirar a una nota de 6, hombre, yo asistí a las clases, yo hice mis 2 ejercicios, además hice el ejercicio estrella, o sea, con asterisco, el ejercicio 3 con asterisco, que el profesor dijo que no lo hiciéramos, pero yo lo hice. Entonces ese muchacho no va a tener 5, va a tener un 6, ¿ya? O ese muchacho o ese grupo de muchachos o muchachas, que puede haber un grupo solamente de muchachas, porque nadie quita que las muchachas no gusten de los muchachos, nadie quita. Ni los odios ni los amores se pueden excluir a la gente. La gente puede tener odio, puede tener amor. Muy bien, entonces ese grupo, ¿qué es lo que va a hacer? Ese grupo va a buscar una situación. Puede buscarlo en internet o puede sencillamente mirarlo de su propia cosecha, de su propio trabajo, etcétera, etcétera. Formular un ejemplo cuya solución se deba utilizar la regresión de Poisson, pero lógicamente también los datos. Y los datos los requiero, así como yo doy los datos en Excel. ¿Ya? Entonces me lo mandan por Excel los datos con la formulación. Lógicamente estoy diciendo al profesor Alirio, porque al profesor Alirio hay que mandarle con una foto o en Word, hay que redactar el documento, copiar el documento y enviárselo al profesor Alirio a más tardar el próximo, vamos a llamar, hasta el lunes 17 de junio. Hasta el lunes 17 de junio. Es decir, un poquito más de una semana. Sí. Profesor, buenas tardes, qué pena. Sí, señor. Profe, ya nosotros tenemos grupos armados. Ya todos estamos en grupo, lo que son 4 grupos en el salón. Hay 2 grupos de 3, un grupo de 2 y un grupo de 4. No sé si posiblemente sigamos trabajando así. Sigan trabajando así, solo que tú los nombres, tú igual, tu tarea está en escribir eso a mano o en Word y lo subes. Listo, profesor. Es que tenemos que recordarlo y tienes que decirme a mí quiénes son los miembros del grupo. Ya, y con eso lo tenemos evidencia que, ¿a qué grupo pertenezco yo? Míralo ahí en el documento está. Profe, yo lo mando al WhatsApp. Sí, señor, al WhatsApp. Un Excel, ya eso está en un Excel. Listo, mejor, Enrique, gracias. Gracias, Ramos, gracias. Sí, señor. Revisando el documento del trabajo que está en Word, hay 4 hojitas, archivos que están separados. No te escucho, Cecilia. En el archivo de Word que compartió para el examen, hay 4 ejercicios, cada uno tiene 2. O sea que hay que asignarle a cada grupo 1. Madre, Cecilia, tú tienes toda la razón. El documento que yo subí tiene 4 variantes, porque Jesús me está diciendo que son 4 grupos. Entonces, grupo número 1, la variante 1. Grupo número 2, la variante 2. Grupo número 3, la variante 3. Y grupo número 4, la variante 4. Es decir, Cecilia, no vayas a hacerlos todos los ejercicios. Claro que tú hazlos todos. No, profe, la claridad era para que cada grupo sepa la variante del cuerpo.
Pero entonces yo ya hice esa aclaración o no les quedó claro. Sí, claro. Sí. Bien, perfecto. Van a ser una sola variante, pero aquel que quiera hacerlos todos y decirle a los demás estudiantes, si acaso tienen alguna duda, pueden hacerlo, compartir. Recuerden que aquí no estamos en competencia, aquí estamos para compartir. Hombre, Cecilia lo hizo todo. Así que vámonos a la casa de ella, que ella nos brinde comida y nos enseña cómo se hacen todos los otros ejercicios. No hay ningún problema, Cecilia, todos vamos a su casa. El miércoles. Sí, que ya sabes. Sí, la cuestión está con la comida, ahí está la vaina peligrosa. No, pero hay restaurantes, ahí si Cecilia tiene plata, ella puede bajar. Si ahí... Profe, ya subí la lista de los grupos al WhatsApp. No sé mejor dicho, tú estás, Enrique, tú estás para 7, vas a sacar no 6 sino 7. Entonces ya nadie se puede quejar. Muy bien. En resumen, hasta ahora, ¿qué es lo que el profesor, después de saludarnos, explicó cuál es el material que él sube? Además, está bien claro ya cómo va a ser la evaluación. Está bastante claro qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los criterios de comportamiento a los cuales él se sigue, es compartir, es crecer en colectivo. Él nos acaba de decir cuál es el objetivo que nosotros tenemos en esta. Entre más técnicas metamos en la mochila, más mejor. Y así, más mejor, porque más mejor se dice más mejor. Ya, eso es nuestro objetivo. Echar, no ron blanco, no. Técnicas en la mochila, técnicas que son maneras de hacer. ¿Cómo lo hago? Eso echarnos en la mochila. Ojalá técnicas estadísticas. Muy bien. Me orientan para poder comenzar. En realidad, la clase de hoy, lo mismo que la clase de mañana, más que decir es una hora, 2 horas, 3 horas, es un ratito de hoy y un ratito de mañana. Lo de hoy ya sabemos lo que vamos a hacer. Así que si ustedes me ayudan, en todo caso, ustedes tienen también todo el material que lo que yo voy a leer, lo que yo voy a ver, lo que yo voy a explicar, está ahí en la diapositiva. Así que no hay ningún problema, solo que me ayudan para compartir entonces y poder abrir y poder hacer todo en la pantalla. Entonces, ¿qué hago, niños? Aquí hay una flechita que voy a ver si la hundo. Aquí dice you enter screen, me imagino que será esto. Aquí dice compartir. Aquí dice compartir, que estoy compartiendo. Aló, si acaso no me ven, me dicen. Ahí se ve la proyección, profesor. ¿Cómo? Ahí se ve la proyección. Se ve, perfecto. Entonces comienzo. Es lo que tú estás diciendo. Comienzo. Vamos a comenzar por lo último. Que es el cuarto punto. Estadística venciana. Muy bien. Vamos a leer, que son ejemplos. Son 4 ejemplitos. Entonces, este primer ejemplito, a manera de introducción. Entonces, un primer ejercicio es una aplicación formal de entre otras cosas, hay sus terminologías en salud de las probabilidades a priori y a posteriori de que nos habla el teorema de Bayes. En salud tienen unos nombres muy especiales. No son otra cosa que las probabilidades condicionales. O sea, no hay ningún concepto que encierre de los cuales se necesita para hablar del teorema de Bayes, porque ya lo sabemos. O sea, es probabilidad condicional, es lo único, y la otra la probabilidad normal. O sea, en última, la diferencia entre una y otra es que en la probabilidad condicional lo que pasa es que el espacio muestral se acota, o sea, se reduce. Y en el espacio normal, cuando estamos hablando de la probabilidad normal, el espacio muestral es un espacio un poco más grande. Muy bien, dice así el primer ejemplo.
Recuerden, este ejemplo es un poco para mostrarnos las bondades del teorema de Bayes. Tras una noche de fiesta, una mujer sospechosa que puede estar embarazada, para estar seguro, una mujer sospecha, o sospechosa, una mujer sospecha que puede estar embarazada, pues, después de la noche de fiesta. Para estar segura de su estado, compra un test del cual se conoce que tiene una eficacia del 90% en detectar embarazos. O sea, no se equivoca en el 90%. Digo el test de gravidez. La mujer se realiza el test y obtiene un resultado positivo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer esté embarazada? Entonces, el embarazo, entonces EMB es estar embarazada, el más significa que resultado positivo y ya, no más. No embarazada es el complemento de embarazada, lo contrario de embarazada es no embarazada. Entonces la probabilidad condicional de estar embarazada, dado que salió positivo, es igual por el teorema de Bayes a eso que usted tiene ahí. A probabilidad de que salga positivo, dado que está embarazada, por la probabilidad de estar embarazada sobre la probabilidad de dar positivo. Y la probabilidad de dar positivo es todo el denominador ese que está ahí. O sea, la probabilidad de que salió positivo, de que esté embarazado, por la probabilidad de estar embarazado y la probabilidad de estar embarazado de positivo y no estando embarazado por la probabilidad de no estar embarazado. Adicionalmente, vamos a suponer que el test da falsos positivos el 50% de las veces y que sin ninguna información adicional la probabilidad de concepción luego de mantener una relación sexual es del 15%. Entonces, la probabilidad condicional embarazado, dado que salió positivo, en nuestro caso, reemplazando los valores en 0,90 por el 0,15, estar embarazado, ¿cierto? 0,90 por el 0,15 abajo, 0,90 por el 0,15 más 0,50, ¿por qué? Porque es dar positivo no estando embarazado, ese es lo que estábamos nosotros suponiendo de los falsos positivos. Y el complemento de quién, del 15% y el 15% es de estar embarazada. Entonces aquí es no estar embarazada. Supongamos que la mujer para confirmar su estado se realiza un nuevo test. ¿Antes de cuánto da? 0,24. ¿Sí? A la larga todavía no es como que una cuestión así como que diga, no, ya no estoy embarazada. Sí estoy embarazada. Todavía quedó con la duda porque todavía casi el 25% no la conoce. Por eso, la mujer, para confirmar su estado, se realiza un nuevo test de embarazo, de gravidez y obtiene nuevamente un resultado positivo. Con esta información adicional, ¿cómo cambian nuestras conclusiones y cuál es la probabilidad de que la mujer esté embarazada? Entonces, aquí nuevamente ya las probabilidades de estar embarazada cambian. Ya no es como estaba antes del 0,15, ¿sí? Del 0,15, sino del 0,24,1. Y lógicamente la de no estar embarazada es 0,75. Los demás guarismos sí se mantienen, se aumentan. Sí, si sucesivamente repetimos el test teniendo resultados positivos, la probabilidad de embarazo será de, o sea, si lo hacemos una tercera vez, de 36.4 va a aumentar al 50, y si lo hacemos otra y nos sigue dando positivo a 64, si lo hacemos una quinta vez el 74, una sexta vez el 85, una séptima vez el 91, una octava vez el 95, una novena el 97, una décima vez el 90. O sea, si tú te haces sucesivas pruebas y en cada una de esas sucesivas pruebas tú tienes un resultado positivo, evidentemente vas a estar más segura, vas a estar mucho más segura de que no estás embarazada y vas a poder dormir con más tranquilidad. Entonces, la probabilidad a priori era 0.15, pero después de un resultado positivo, la probabilidad posterior es el 0.24. Actualizaciones de las probabilidades al disponer de una nueva del 0.36, o sea, la siguiente. Muy bien. Eso es
un ejemplo de lo que ustedes acaban de ver, de lo que nosotros habíamos estudiado un poco con la profesora. O sea, era lo que hasta pregrado, el profesor, no sé cómo se llaman ahora los profesores, el profesor Alejandro Sánchez, el profesor ya los nombres de los profesores de estadística en la Universidad del Atlántico en otros programas, ya la gran mayoría se ha muerto y a veces tengo que mencionar los nombres de los profesores, pero no sé si se han muerto o no se han muerto. Pero bueno, aún los profesores de pregrado que nos dieron clases, es muy posible que ellos nos hayan mencionado el teorema de Bayes y nos hayan mostrado ejemplos más o menos similares. Esto es para lo que nosotros teníamos. Muy bien. Recordemos, entonces ahí está, vamos a considerar el problema de calcular la estimación puntual. Es el primer tipo de problema, una estimación puntual del parámetro teta, o sea, vamos a denominar el parámetro que nosotros estamos examinando teta, para la población de una distribución con una función de densidad f de xi de teta, dado teta. Vamos a denotar pi teta, la distribución previa de teta, y supongamos que se observa una muestra aleatoria de tamaño n y es denotada con x1, x2. Vamos a decir una definición. La distribución de teta dado una muestra que se denomina distribución posterior viene dada por eso. Entonces, pi es igual a f. Realmente ahí debe ser f minúscula. Es un error no debe ser f mayúscula porque pueden confundirse con la función de distribución, y yo estoy hablando de la función de densidad. Entonces, la función de densidad condicional por la pi, que es la distribución a priori, sobre el g, que es la distribución marginal. Entonces, el producto de la distribución condicional por la a priori sobre la marginal, eso es la a posteriori. Es en el caso la marginal, en el caso discreto es la suma, ¿sí? ¿Cierto?, del producto ese que está allí, y en el caso continuo es la integral. Muy bien, entonces vamos a un segundo ejemplo. Entonces, nosotros lo que queremos es encontrar el estimador. Fíjense, el primer ejemplo lo que decía era mostrarnos las ventajas del teorema de Bayes. Aquí que vamos allá, aquí vamos a ver la distribución a posteriori. ¿Cómo calculamos la distribución a posteriori? Eso es una pregunta que nos pueden hacer en bayesiano. Supongamos que tenemos una distribución previa. Bueno, en realidad aquí me resultó en la fuente un poco española, pero ustedes saben que es lo mismo. La distribución previa es la misma distribución a priori para la proporción de artículos defectuosos, es decir, tenemos una variable aleatoria qué sé yo, binomial, y estás hablando de la proporción. Entonces, tú tienes una distribución a priori pi, el parámetro es p. Entonces, para la proporción 0.1, la distribución es 0.6, para 0.2 es 0.4. Denotemos con x el número de artículos defectuosos en una muestra aleatoria de tamaño 2. Calcule la distribución de probabilidad a posteriori de p, dado que se observa x, dado que observamos x. Muy bien. Entonces, si x denota la variable aleatoria binomial, en este caso una distribución binomial, entonces f de x dado p aquí es igual a dx2. ¿2 por qué? Porque el tamaño es 2, el tamaño de muestra es 2. Coma p, p es el parámetro. Entonces aquí es la combinatoria de x en 2, lógicamente x va a variar de 0, 1, es decir, x puede tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque es el número de artículos defectuosos. Puede haber 0 artículos defectuosos, puede haber 1 artículo defectuoso, puede haber 2 artículos defectuosos. Entonces, de x en 2, p a la x q a las 2 menos x. Y la distribución marginal x se puede calcular, ya lo habíamos visto, como el producto de la función a priori por la distribución binomial, ¿cierto? Entonces, para cuando es 0.1 y para cuando es 0.2 más, porque en este caso es discreto. Entonces, ahí tenemos la expresión para cualquier valor de x
de la distribución marginal. Por lo tanto, podemos ver cuáles son sus valores para cuando X vale 0, para cuando X vale 1, para cuando X vale 2. Entonces, la disposición, o sea, mostrar cuáles son cada uno de los valores de X, cuáles son los valores de Y, esa que es Y, la distribución marginal. Y esa distribución marginal es la que yo necesito para poder hallar la probabilidad a priori. La probabilidad a priori, para el caso cuando es 0.1 para cualquier valor de X, es, bueno, aquí está para cualquier valor de X, evidentemente. Para cuando, para cualquier valor de X, pero cuando el parámetro es 0.2, es 1 menos eso que está ahí. Entonces vamos a suponer para X igual 0. Para X igual 0, en lugar de X, en la primera expresión, de esta diapositiva, nos va a dar el pi 0.1 por 0. Hacemos la evaluación, da 0.65. Para cuando el P es 0.2 pero con 0, entonces es 0.34. Lo mismo para X igual 1, para X igual 2 también, para X igual 2. Entonces, para cada uno de esos valores hay 2 valores. Esos valores representan, junto con los valores iniciales, los de X para X0, para X1 y para X2, representan la distribución a posteriori, que era lo que nos preguntaban. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar? A nosotros nos pueden preguntar cuando nos dan, por ejemplo, una distribución a priori discreta, pero en este caso es discreta, por ejemplo, la aleatoria es discreta y solamente toma 2 valores, toma 3 valores, pero estoy hablando de la distribución a priori, ¿cierto? 0.1 y 0.2, y entonces nos da una distribución a posteriori también discreta. Muy bien. Lo mismo, pero cuando tú tienes una distribución continua. Es decir, aquí la distribución a priori no es como teníamos allá 0.1, 0.2, 0, y que tomaban probabilidades de 0.6, 0.4. Aquí te dice, hombre, esto es, tú tienes una distribución a priori uniforme. El ejemplo sigue siendo X, el número, ¿cierto? El número de artículos defectuosos de una muestra de tamaño 2, o sea, la distribución de esa variable aleatoria sigue siendo lineal. La distribución marginal ya aquí no es la suma, sino la integral. O sea, la expresión es una expresión de integral, la expresión g de x para cualquier valor de x es la combinación de x en 2, integral de 0 a 1, p a la x, 1 menos p a la 2 menos x. La integral anterior se puede evaluar en cada x. Recuerden que cada x es para x igual 1, para x igual 2, para x igual 0, 1 y 2. Para x igual 0 da un tercio. ¿Diga? Profe, disculpe que le interrumpa. Una pregunta, ¿se está grabando la sesión? No. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pero igualmente tú tienes las diapositivas. No, sí, pero es que la explicación que usted está haciendo, pues ya me está aterrizando a lo que es teta y a lo que es pi y a todo eso. Sí, perfecto. Hay un cambio, empezando porque soy médico, no soy matemático, no soy ingeniero, y mi base matemática de G de X, pues me las dio el profesor Alejandro Sánchez. Ajá. Eso lo entiendo pero ya con los ejemplos me está aterrizando. Esa definición se está volviendo un concepto. Claro, la definición es un concepto. Y lástima, porque como yo duré mucho tiempo con los médicos, y en realidad cuando les daba clase a los matemáticos, ellos decían doctor, y entonces me mostraban, qué sé yo, el páncreas o cualquier lugar del cuerpo para que yo les identificara sus patologías y les mandara algún medicamento con su respectiva posología. Pero eso me pasó por andar mucho con los médicos. Pero bueno, es más, yo creo que esto
está más cercano de ti que de cualquier otro, pero está muy bien. ¿Quién habló? Jesús? No sé quién, porque no lo veo, no lo veo la cara. Enrique es el que es médico. Enrique, perfecto. Entonces, realmente la clase va a estar para Enrique. La demás gente puede ir, pero es para Enrique. Bueno, sigamos. Entonces, aquí, observen, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando cómo hacemos para calcular la probabilidad posterior. En última, en términos de los médicos, esto sería como decirte a ti el riesgo, los falsos positivos y los riesgos, la probabilidad condicional, recordemos, en medicina, tú cuando tienes, imagínate que tú tengas una situación, tú tienes un conjunto, tienes una patología, eso se llama pacientes en riesgo. Pacientes en riesgo es que están bajo esa condición y se da la patología. Por ejemplo, fuma y tiene cáncer. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que fume y desarrolle cáncer? Y desarrolle cáncer. Por eso, entonces hay un riesgo y hay una condición, ¿cierto? Una enfermedad, pone la enfermedad D y una condición E, ¿cierto? Entonces aquí tú tienes, es exactamente, y es lo que nosotros en medicina llamamos también, recuerda, todo esto está relacionado con el alfa y el beta, o sea, la probabilidad de falsos positivos y la probabilidad de falsos negativos. Todo eso recuérdalo. Claro, lo que pasa es que en prueba diagnóstica, que fue el primer ejemplo, en prueba diagnóstica el alfa es la especificidad y el beta es la especificidad. Eso es lo que voy a decir ahorita. Exacto, eso es lo que voy a decir. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando solamente con Henry? Porque entre médicos nos conocemos y nos entendemos. Muy bien. Ay, profesor, y entonces para mí, no, para ti no es la clase, aquí hay que ser médico. Decimos que la probabilidad marginal para cualquier valor de X viene dada por esa expresión. Aquí lo único que cambió con respecto al ejemplo anterior es que aquí la función a priori es continua. Entonces, para cada uno de los valores de X que toma, los valores de X que toma es 0 defectuoso, 1 defectuoso o 2 defectuosos. Entonces, un tercio y un tercio. Coincidencialmente, ¿y cómo se halló ese 1 tercio? Bueno, en lugar de X colocaste ahí 0, después colocaste 1 y hallaste la integral. No importa cómo se haya la integral. Por lo tanto, la distribución a posteriori de P dado X, como todo es 1 tercio, entonces sencillamente se coloca 1 tercio y da una expresión. Muy bien, muy bien. La distribución a posteriori en realidad de verdad es una distribución beta con parámetros alfa igual a X más 1 y beta igual a 3 menos 1. Por lo tanto, si se observa X igual a 0, la distribución a posteriori de P es una distribución beta con parámetros iguales. La media de la a posteriori es mu igual a 1/4 y la varianza de la posteriori es 3/80. Es un poco una cuestión matemática ahí como para darse cuenta de dónde sale la distribución beta como distribución a posteriori de ese caso. Ya. Tercer ejemplo. Aquí ya no vamos a calcular la distribución a posteriori del parámetro. Aquí lo que vamos a calcular es un parámetro, o la media, por ejemplo, o la moda, por ejemplo, esos que son a la larga valores específicos de la distribución a posteriori. Cuando X igual a 1, la distribución a posteriori de P, bueno, lógicamente, estamos hablando del mismo ejemplo 2. Para el ejemplo 2, recuerden ustedes que aquí no estaba, miren abajo, miren la última línea de abajo. 3 por combinación de X en 2, P a la X, 1 menos P, a la 2 menos X, etc. Ya, entonces cuando X igual a 1, tú lo que haces es, aquí, en esa combinación, en ese P, le colocas, en lugar de X, le colocas 1. Entonces te da pi
de P condicional con 1, porque estamos hablando para X igual a 1, esto es igual a 6P, 1 menos P, para entre P entre 0 y 1. Y para calcular la media de esta distribución necesitamos encontrar, lógicamente, lo que se hace es encontrar la integral, esa integral, sí, para el caso, lógicamente, cuando es 1, es igual a un medio. Para determinar la media, estamos viendo entonces que es igual a un medio. O sea, cogimos esto que está aquí, lo colocamos. Bueno, ahí en lugar del X, en la segunda expresión, en lugar de X, van a colocar es 1. ¿Ya? Es 1. Y bueno, en lugar de toda esa expresión, lo que hacen es colocar 6P, 1 menos P, colocarlo, hacer la integral y eso nos da un medio. Para determinar la moda de la distribución a posteriori se requiere obtener un valor de P tal que maximice la distribución a posteriori. Si tomamos la derivada de pi de P respecto a P, obtenemos 6, o sea, de la expresión de arriba, 6 menos 12P. Al despejar P, o sea, el valor crítico, tenemos el valor crítico en un medio, y si tomamos la segunda derivada y vemos que es negativa, entonces eso quiere decir que es máximo. Si la segunda derivada, al reemplazarlo por el valor, el óptimo, el valor óptimo es negativo, entonces eso quiere decir que es máximo. Entonces, lo cual implica que la moda posterior es un P igual a un medio. O sea, el valor crítico es igual a un medio, pero es una moda, o sea, porque maximiza, porque la segunda derivada de la expresión inicial, ¿cuánto te daba la derivada inicial? 6 menos 12P. Si yo la derivo nuevamente, la derivada de 6 es 0, la derivada de menos 12P es menos 12, es negativo, y por lo tanto eso maximiza, o sea, el P igual a un medio maximiza y por lo tanto esa es la moda. Entonces la moda es un medio y la mediana es un medio. ¿Qué tipo de preguntas podemos nosotros formular? Recapitulemos hasta ahora. Podemos resolver cuestiones simples que tienen que ver con lo que nos decía Enrique, ¿cierto? De las probabilidades condicionales, la sensibilidad y la efectividad de la prueba. Y la segunda pregunta es hallar la distribución a posteriori. La tercera pregunta es hallar estimadores, o sea, hallar valores dentro de la distribución a posteriori. Repito, primero, teorema de Bayes, sencillo. Segundo, distribución a posteriori. Y cuarto, algún valor de la distribución a posteriori, que quiere decir algún parámetro de la distribución a posteriori. Hemos visto 3 ejemplos, 3 cosas bien sintéticas. Un cuarto ejemplo. Vamos a un intervalo. Yo de pronto no voy a hacer, pero lo que sí voy es a dar la definición. Entonces, un intervalo A y B del parámetro θ se denomina intervalo de Bayes con alfa de efectividad cuando la integral de menos infinito a de la distribución a posteriori es igual, ahí hay un error, de b a más infinito. El b que está arriba no es b, es más infinito. Hay un error ahí en esa diapositiva. Y todo debe ser igual a alfa medio. Eso es intervalo de Bayes. Recuerde que de acuerdo con el enfoque frecuentista, la probabilidad de que un intervalo de confianza, digamos del 95% de confianza, nosotros ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como la probabilidad de cobertura. Esto significa que si nosotros repetimos el experimento 100 veces, en 95 de ellos cae el valor que nosotros estamos hallando, pues van a cubrir el parámetro verdadero en el 95% de la pista. Ya. Sin embargo, en la interpretación del intervalo bayesiano, digamos, para un intervalo del 95, podemos decir que la probabilidad de que el parámetro desconocido caiga dentro del intervalo calculado es el 95%. Fíjense
parece una cacofonía, pero es importante que ustedes se fijen. Para el enfoque frecuentista, para el enfoque clásico, cuando nosotros hablamos de intervalo de confianza, estamos hablando que en realidad, de verdad, el intervalo es el que está variando. Lo aleatorio es la magnitud del intervalo. En cambio, acá en el enfoque bayesiano, el intervalo está y que el parámetro caiga, o sea, quien está brincando, lo aleatorio es el parámetro. Mejor dicho, el valor del estimador del parámetro. El valor del estimador del parámetro. Muy bien. ¿Puede por favor repetir esa última parte de la diferencia entre el intervalo de confianza y el bayesiano? Entre los dos enfoques en cuanto al intervalo de confianza. O sea, si quieres vamos a leerlo con detenimiento. Para el enfoque clásico, que cuando nosotros decimos, vamos a hablar en términos concretos, cuando nosotros decimos, este valor de media, este intervalo, es un intervalo del 95% de confianza para el valor de la media, por ejemplo, normal. Eso significa que si nosotros hacemos 100 experimentos y calculamos la media en cada uno de esos 100 experimentos, lógicamente esa media que vamos a calcular en cada uno de esos 100 experimentos, para cada uno de esos experimentos nosotros tenemos unas muestras. Entonces, para cada uno de esos experimentos vamos a obtener unos valores de media muestral. En 95 veces de esas 100, el 95, por lo menos el 95 de esas 100 medias muestrales van a caer dentro del intervalo. Ese es el enfoque clásico. En el enfoque bayesiano, lo que vamos a decir, para un intervalo del 95% de confianza, el parámetro desconocido va a caer 95, o sea, ahí lo que nosotros vamos a decir es que vamos a ver, sin embargo, en la interpretación del intervalo, digamos que para un intervalo de 95 podemos decir que la probabilidad de que el parámetro desconocido caiga dentro del intervalo calculado solo depende de los datos observados del 95%. Es decir, allí realmente en el bayesiano no estamos hablando del número de veces, estamos hablando es realmente la probabilidad de caer dentro del intervalo fijo establecido, dentro del intervalo de Bayes conocido. O sea, hay un leve cambio en la manera como se interpreta en la estadística clásica a como se interpreta en la estadística bayesiana los intervalos de confianza. Profe, realmente no me quedó claro la división de la interpretación del intervalo de confianza. Porque en la estadística clásica, o sea, lo que entendemos, yo tengo un parámetro que es 60% y el intervalo de confianza dice entre 30 y 80. Lo que usted dijo, si yo repito el mismo estudio 100 veces, en 95 veces el parámetro va a estar entre 30 y 80. El parámetro muestral de las 100 veces es esa propiedad. O sea, si esa es la estadística clásica. Sí, esa es la estadística clásica. La bayesiana, ¿cómo interpreto ese intervalo? O sea, ¿qué me está diciendo el intervalo? Que entre ese rango, ¿qué ocurre? ¿O cómo lo digo? Bien, en la estadística bayesiana, tú tienes el parámetro desconocido. Y entonces aquí te cambian, son los extremos de los intervalos, te cambia el intervalo. O sea, aquí es como si tú tuvieras, en cada uno de los experimentos, si allá en cada uno de los experimentos tú hallas el valor del estimador del parámetro, aquí no es
el estimador del valor real del parámetro, sino es los límites del intervalo son los que son variables. Vamos a repetirlo. En la clásica no. O sea, yo digo que cuando yo digo 95% de confianza, de las 100, el 95% de los valores muestrales del parámetro caen dentro del intervalo. Aquí, si yo tengo un parámetro desconocido y yo tengo unos intervalos, tengo un intervalo de confianza, voy a calcular en cada experimento intervalos de Bayes, 100 intervalos de Bayes, pues 95 de ellos me cubren al parámetro desconocido. Son dos cosas diferentes. Una cosa, profe, vamos a retrocedamos un poco en la estadística inferencial. A ver, cuando nosotros hablamos en estadística inferencial de valores de una población, ¿qué es lo que te define una población? Los parámetros. Los parámetros son desconocidos. Los parámetros son los que... ¿Qué necesitas saber de los parámetros? La distribución. Si yo conozco la distribución, lo conozco todo. Eso es para la población. Entonces, en estadística clásica, cuando nosotros hablamos de muestra, lo que calculamos, una cosa similar, lo análogo del parámetro, si lo calculamos en la muestra, eso se torna un estimador. O sea, cuando nosotros hablamos de estimador, hablamos de datos muestrales, datos obtenidos de la muestra. ¿Estamos claros? No, pero bueno. Sí, ahí vamos bien, profe. Solamente estamos pensando en estadística clásica. Solamente estamos pensando en estadística clásica. Supongamos que tenemos una población. Supongamos que yo les digo una población normal. Normal, o sea, su distribución es una distribución normal. ¿Qué parámetros hay? ¿Qué parámetros se necesitan para la normal? Mu y sigma. ¿Cómo? Mu y sigma. Exacto, la media y la varianza. La media o la desviación típica son lo mismo, la media y la varianza. Supongamos que la varianza es conocida, lo desconocido es la media. Tú le puedes dar apellido, decir media poblacional. Si tú dices media poblacional, eso es el parámetro. Eso tiene que ver con algo desconocido, pero no aleatorio. Pero si tú tienes una muestra, es decir, si tú tomas unos datos de esa población y calculas la media, esa media ya tiene un nombre, un apellido. Ese apellido se llama muestral. La palabra muestral en estadística clásica está haciéndote énfasis, es que es un estimador del parámetro poblacional. Bien, si yo calculo un intervalo del 95% de confianza, eso quiere decir que si yo tomo 100 muestras, cada una de esas muestras tiene una media muestral. Si son 100, entonces hay 100 medias muestrales. De esas 100 medias muestrales, por lo menos 95 caen en ese intervalo. ¿Qué pasa? En los Bayes. Pasamos la hoja y pasamos al de Bayes. En el de Bayes, tú tienes el parámetro. Y lo que haces es calcular el intervalo. Para cada muestra calculas el intervalo. Y entonces, 95 de esos 100 intervalos, 95 de esos 100 intervalos van a cubrir al parámetro desconocido. Antes eran las muestras que caían en el intervalo. Aquí son los intervalos los que cubren a lo desconocido. Bien. Una pregunta, ¿alguien quiere seguir allí? Sí.
Profe, guarda alguna relación los intervalos de tolerancia con esta explicación? Son relaciones, pero no son, el concepto no es estrictamente igual. No lo puedo relacionar. No, sí guardan relación. Si así hiciste la pregunta, sí. Pero si me hubieran dicho, si son lo mismo, no son lo mismo, pero guarda relación. Lógicamente. Seguimos con médicos. Esta niña también. Disculpe, profesor, otra pregunta, si le parece. Sí, no. Eso quiere decir que en este caso, lo que nosotros encontraríamos en la estadística bayesiana son intervalos de confianza de diferente tamaño, a pesar de que trabajemos con la misma confiabilidad. Así es. Entonces al final yo estoy calculando solo un intervalo de confianza que no me asegura, el intervalo bayesiano realmente no me asegura el comportamiento del parámetro, sino bajo una condición específica. Porque cuando yo estoy en la estadística inferencial normal, digamos la que estamos acostumbrados a manejar, yo sé que calculo un intervalo de confianza y tengo una media oscilando entre ese intervalo. Sí. Así como tú lo has expresado, así se debe expresarse. Sí, tú en la estadística clásica podrías decir, mierda, si yo de las 100 muestras tengo 100 medias muestrales y esas 100 medias muestrales deben tender a algún valor, ese es el valor al cual tiende. Aquí no hay un valor al cual tiende, pero bueno, listo, así como tú lo has dicho, así es, sí señor, muy bien, sigamos. Bueno, hay una función, esta es una definición, vamos a ver, vamos a ver un ejercicio, algo que tiene que ver con función de pérdida cuadrática. Bueno, una función de pérdida es, ahí está bien, ahí está sí, una función de este 2 no va ahí, sino arriba, como exponente, o sea, es la desviación al cuadrado, eso es lo que se llama función de pérdida cuadrada, ese 2 debe estar arriba, y la media de la distribución a posteriori. ¿A qué se llama estimador de Bayes? Se llama el estimador, o sea, el valor de teta, vamos a llamarlo teta estrella, se llama estimador de Bayes de teta, bajo la función, si estamos hablando porque la función de pérdida puede ser al cuadrado, puede ser cuadrática, puede ser de cualquier orden. Si estamos hablando de la función de pérdidas al cuadrado o cuadrática, entonces ese valor que posterior, la media de la distribución a posteriori, que la vamos a denotar como teta gorro, teta estrella, es el estimador de Bayes, la media de la distribución a posteriori, lógicamente bajo la función de pérdida cuadrada. Hagamos algún ejercicio. Calcule el estimador de Bayes de T para todos los valores de X del ejercicio 1 cuando se realiza una función de pérdida cuadrada. Entonces, cuando X igual a 0, ¿cuál es el P estrella? El P estrella. Entonces, para 0.1, para X igual 1, para X igual 0, ¿cuánto daba eso? Daba, pero si quieren regreso un poco para que ustedes recuerden cuál era el ejercicio número 1, aquí está, el ejercicio número 1, aquí está, el ejercicio número 1, aquí está, 0.34, ejercicio, para X igual 0 es 0.34, para X igual 1, si se observa X igual 1, 0.45, 0.34, vamos a ver, para X igual 0, 0.65 cuando es 0.1 y cuando es 0.2, 0.34. 0.65, 0. No, profe, creo que son más grandes. No, sí. Sí. 0.45.
Y cuando x igual a 2 es 0,27. Eso está en la Sí, estamos hablando de x igual 0 primero. Sí, está bien. 0,65. Sí, está bien. Sí, está bien. Para x igual 0, entonces se hace la operación de 0,13. Para x igual 1, da 0,15. Para x igual 2. Observe que el estimador... Ese 0,2 y ese 0,34 sería ¿qué? ¿El 0,2? Cuando x igual 0. Cuando x igual 0, 0,1 por 0,65 está bien. Es cuando es 0,1 la probabilidad es 0,75. Pero ese 0,2 más 0,345 no sé qué es. Recuerda, padre, que dan dos valores. ¿Recuerdan que dan dos valores? Vamos a recordar. Para 0.1 da 0.65 y para 0.2 0.34. Ah, ya. Sí. Ya. Ahora, ¿por qué dan dos valores? Porque la distribución es discreta. ¿Cuáles son los valores los valores de la proporción de P del parámetro? 0, 1 y 2. El 10% y el 20%. Estamos hablando de artículos defectuosos, proporción de artículos defectuosos. Una cosa es proporción y otra cosa es número de artículos defectuosos. O sea, la distribución a posteriori, ¿cómo la leemos? Distribución probabilidad de que la proporción sea el 10%, dado que el número de defectuosos es 0. La segunda, la proporción sea el 20%, dado que el número de artículos defectuosos es 0. O sea, como son dos valores de las proporciones, para cada valor de X hay dos valores. Entonces, sencillamente, estos que están aquí son los valores que están aquí. Entonces, para el caso de que cuando X igual 0, el estimador de Bayes es 0,13. Para cuando X igual 1, el estimador de Bayes es 0,15. Cuando X igual 2, el estimador de Bayes es 0,16. Estamos recordando una cosa, que en el enfoque clásico, la media, o sea, el P gorro es el número de defectuosos sobre el número total. Entonces, si X sobre N, cuando X vale 0, 1 medio y 1. Entonces, para los casos, cuando X vale 0, entonces la proporción es 0. Cuando X vale 1, la proporción es 1 medio porque N es igual a 2. Cuando X igual a 2, la proporción es 1. Entonces, estos valores son los valores del estimador. Son muy diferentes a los estimadores de Bayes correspondientes. Para el caso, cuando X igual 0, a nosotros nos da 0.3 y a ellos les da 0, al clásico. Y cuando X igual 1, al clásico les da 1 medio, a nosotros nos da 0.15. Para cuando X, entonces tú le dices, ¿y por qué esos cambios en los estimadores? Ay, lógico, porque Bayes conocen. Cuando tú tienes más información, lógico que va a variar. Porque se va alimentando de la probabilidad, claro, de las probabilidades anteriores. Perdón, que no me den el nombre, por favor. Hacemos como las chismosas de tu barra. Entre más cosas sabemos, más estamos más cerca de la realidad. Lo otro no conocían, el clásico no conocía. Bien, esos son lo que quise presentarles en el día de hoy. Les dije que era un ratito nada más. Profe, disculpe, ahí lo que calculamos fue la nueva probabilidad, el estimador, la nueva probabilidad dado esta condición. Sí, señora. El estimador de Bayes para cada uno de esas, funciones. Sí, señor. Sí, el estimador de Bayes, que es sencillamente la media que es un niños, mañana entramos en sintonía, 9:30, estamos un ratico, vemos un ratico. Yo no sé si fue Enrique, yo no sé si fue alguien. Diga. Profe, podemos ver un ejemplo, yo pensaba que lo íbamos a seguir de esa manera. Podemos ver un ejemplo de cálculo del intervalo con ese ejemplo que estábamos siguiendo. No tengo ahora mismo preparado, pero o por lo menos yo le subo el material y les invito hoy mismo
les subo el material y les indico. Profe, Pero es o tan por sencillo. lo menos un Creo ejemplo. que hay de tareas. Es que no lo hice porque lo puse de alguno de tarea. Lo que pasa es que no lo puse de tarea y tenía que dejárselos en la definición. Profe, por lo menos un ejemplo de un intervalo bayesiano que dentro de un caso, ahí está. Creo que a alguien dentro de un contexto cotidiano, dentro de una empresa, dentro de, no sé. Sí, es para saber cómo interpretamos el intervalo, porque sí, hay el ejemplo. Solo que no, vamos a aclarar una cosa. Los ejemplos que podemos traer aquí son ejemplos académicos en el sentido no tan reales de tomar la muestra y cosas de esas, porque entonces ya habría que buscar algunos. Creo que sí los hay. Creo que sí, ya yo les mostré. Creo que sí hay, a ver, sí hay uno de los documentos es una tesis y él tiene varios ejemplos de intervalos. Pero yo igualmente tengo ejemplos, no los tengo aquí preparados en esta diapositiva, pero los podía mostrar para mañana, antes de comenzar. Lo que pasa es que como a alguna de las variantes, no a todas las variantes, le puse de los intervalos, y cuando yo terminé las variantes, dije, pero si yo no dije la definición, por lo menos la definición la voy a colocar para que no me den ninguna pataleta. Ya, entonces, pero yo les puedo hacer algún ejemplo. Les respondo es que sí hay una tesis de alguien por ahí de estadística bayesiana, creo que es el primero o el segundo artículo. Se llama así, Introducción a la Estadística Bayesiana. No es el texto que les prometí, que también se los puedo subir, pero no hay ningún problema. Mañana les muestro el ejemplo académico. Muy bien. Mañana a las 2:30 comenzamos. Profe, qué pena. Hola, profe, qué pena. ¿Sí? Profe, una pregunta. Me quedó una duda respecto a la actividad. Tenemos dos, se van a hacer dos actividades. Uno que es con un modelo Poisson, que es con la base de datos que nos dio, ¿verdad? Ajá. Y el otro va a ser ejercicios libres de elección binaria. ¿Sí fue que entendí? ¿O cómo es el tema? Van a hacer, ¿qué dices tú? Vas a hacer. No entendí bien, me quedó una duda con la actividad que se va a dejar. Usted no tiene una base de datos. La actividad en el examen, tú dices el examen. Sí, señor. El examen es muy sencillo. Hay que resolver un ejercicio que es sobre estadística bayesiana y el otro ejercicio es de regresión. Alguna variante será de regresión logística, otra variante será de regresión de Poisson. Ok, bien, que sea la duda, profe. Gracias. Pero, no. Creo que todos, perdón. No me he ido. No. ¿Cómo? Creo que te confundí. Voy a ver. ¿Cómo me salgo de aquí? Sálgase, pues. Espera, quiero ver con mejor título. Es que me vean. Presentación. Aquí está. Miren, ahora sí les puedo ver la cara y ahora sí puedo ver quién habla. Miren, lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo creo que solamente es de regresión logística el examen.